Muchas veces logramos dominar un auto, un teléfono, una computadora. Logramos tener la agilidad de dominarlo perfectamente, ¿verdad que sí? Aunque al principio muchas veces intentamos, jorungamos allí, intentamos varias veces, practicamos varias veces hasta tener un dominio completo. Pero eso nos lleva a un trabajo y un esfuerzo, ¿sí o no? ¿Sabes qué te quiero hablar hoy? Sobre el dominio propio. Porque una de las áreas que nos cuesta trabajar fuertemente es en el dominio propio. Es allí donde el Señor quiere que nosotros podamos aprender a nosotros dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, incluso lo que gastamos, lo que hacemos. En todas esas áreas tenemos que aprender a ejercer dominio propio. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas 5. En Gálatas 5:22 dice, del 22 al 23, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Repite conmigo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No es la menos importante, pero yo particularmente creo que de esta dependen todas las demás. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es ejercer autoridad y dirección sobre uno mismo. Autoridad y dirección de uno mismo. Es saber dominar lo que pensamos, es saber dominar lo que sentimos, es saber dominar nuestras acciones, es saber dominar lo que gastamos, es saber dominar lo que hacemos. Es la autoridad que Dios nos da para nosotros ejercer esa área de nuestras vidas. Y esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y ahí es donde Él quiere que nosotros demos fruto, bastante fruto. Que sean visibles, que sean palpables para los demás, en el dominio propio. Allí muchas veces somos de testimonio, en el dominio propio somos de testimonio para los que nos rodean. En el simple hecho de ejercer y saberlos dominar, vamos a dar testimonio vivo para los que nos rodean. Ahora, que hay ciertas situaciones que nos atacan para que nosotros podamos ser afectados para ejercer el dominio propio. Y en esta tenemos al enemigo, nuestro adversario. ¿Y qué es el adversario? Es aquella persona que se opone a lo que Dios quiere a nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes que el enemigo no quiere que nosotros ejerzamos dominio propio. No quiere que nosotros ejerzamos la voluntad de Dios. Nos quiere mantener allí cautivo, nos quiere tener preso, nos quiere tener atados, pero el Señor nos ha dado este poder para nosotros poderlo ejercer. En 1 de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque vamos a tener al enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estamos conscientes que tenemos un enemigo que no quiere que se ejerza la voluntad de Dios, pero tenemos que estar alerta, porque es una lucha espiritual que constantemente estamos batallando, eso es a diario, y nos vamos a ver tentados a tener que pecar, a tener que flaquear, a tener que rendirnos y dejando rienda suelta nuestra carne, nuestras emociones, y dejamos a un lado lo que es el dominio propio. Fíjate que no le basta a Él contentarnos, no le basta solamente contentarnos, y una vez que nos tienta, nos juzga, nos señala, con el propósito de avergonzarnos. Aquí podemos ver en las Escrituras cómo el enemigo habla con Dios sobre Jod y le dice: mira tu hijo, ve, muy duro él, ay sí, muy
Mira cómo cayó. Ve. Tu sangre no tiene poder, no sana a nadie. Eso fácilmente cayó. Fácilmente, mira, le he puesto de todo y mira cómo cae. Entonces, vemos que el enemigo está buscando tentarnos constantemente. Ahorita, hoy en día, las tentaciones nos persiguen. Muchas veces podemos estar en el teléfono, estamos viendo alguna otra situación y nos puede salir un video o alguna cosa que no deseamos ver. ¿Sí o no nos persiguen? Nos persiguen. Quizás estamos en medio de una situación, vamos en la calle, vamos manejando, se nos atraviesa alguien y ¿qué sale a predominar? ¿La carne o el dominio propio? Aquí tenemos que evaluarnos, por eso es que tenemos que estar alertas, vigilantes, pero tenemos que practicar, sobre todas las cosas tenemos que practicar el dominio propio. Otra cosa que nos afecta muchísimo es el prójimo. ¿Por qué el prójimo? Bueno, porque el prójimo se deja usar por el enemigo para criticarnos, para hablar mal de nosotros, para meter cizaña, para crear contiendas. Entonces tenemos a unas personas que se dejan usar con el propósito de nosotros hacer el mal. Y déjame decirte que cuando hablan mal de nosotros, mira que a veces hay que morderse muy duro la lengua, ¿verdad que sí? Hay que morderse muy duro la lengua y controlarse para evitar dejar que nuestras emociones aflorezcan de buenas a primeras. Es allí, ¿sabes? Es allí donde el Señor necesita que trabajemos, en el dominio propio. Otra parte es internamente, es la parte donde el Señor le interesa lo interno de cada uno de nosotros. Es allí donde, no lo externo, sino lo interno, lo que está dentro de nosotros, lo que nosotros llegamos a pensar y a sentir. Por eso es que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Allí es donde Él le interesa transformar, cambiar. Y ahí Él nos pide permiso para ingresar, para poder hacer su obra. Él pide permiso, caballerosamente pide permiso para poder ingresar en esa parte interna. Porque ahí es donde nosotros dependerá nuestro éxito o nuestro fracaso. Es allí donde nosotros llegamos a ser el producto de lo que uno ha cultivado o madurado en sí mismo. El producto de lo que uno ha cultivado o madurado en sí mismo. Porque todo va a llegar a tu mente. Y dependiendo de lo que piense tu mente, va a ejercer tu cuerpo, va a ejercer tu carne, va a ejercer tu ser. Y ahí es donde tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Nos dejamos llevar muchas veces por las emociones. Las emociones el Señor anhela que nosotros caminemos en convicción, más no en emociones. Las emociones son temporales y muchas veces nos pueden hacer equivocarnos. Entonces nos encontramos con hábitos dañinos, conductas incorrectas, palabras impulsivas. De esto se trata el dominio propio, de que nosotros podamos ejercer correctamente y no llegar a ser piedras de tropiezo para el Señor. Mira, si nosotros ejercemos bien el dominio propio, llegamos a ser de bendición, canal de bendición y no piedras de tropiezo. Muchas veces nosotros mismos hemos observado a personas que pierden fácilmente el dominio propio. ¿Qué decimos? Mira al cristiano tan evangélico él. ¿Y dónde está la paz de Dios en su vida? ¿Y qué pasó? ¿Por qué reacciona así? Es una lucha espiritual que constantemente tenemos que batallar, pero tenemos que aprender, tenemos que practicar. Pero ¿cómo puedo obtener dominio propio? Veamos en 2 de Timoteo 1:7. ¿Cómo podemos obtenerlo? Mira, esto me encantó. Ustedes lo han escuchado. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor, sino de poder, amor y dominio propio.
qué hermoso. Dios nos ha dado el poder de amor y dominio propio, el poder para vencer, el poder para nosotros actuar correctamente. Dios está a nuestro favor, Dios está con nosotros. Entonces no podemos justificarnos y no podemos estar diciendo que no podemos. Sí podemos, porque Él nos está dando el poder, nos está dando la autoridad. Entonces no podemos justificarnos en que mi carácter es así y nadie me puede cambiar, eso es imposible y no, pues no. Pero resulta que sí se puede. Y Dios está interesado en nuestro éxito. Dios está interesado en que nosotros seamos exitosos en todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas. Y Él es el primero que está interesado en que nosotros lo alcancemos. Y muchas veces podemos pensar que las tentaciones o las pruebas o las situaciones que vivimos a lo largo de este proceso, podemos pensar que Dios nos las pone bien difícil pues para no salir aprobados, pero resulta que no es así. Es el primero que nos motiva, es el primero que nos inspira y nos da oportunidades cada día para que nosotros podamos ejercerla. Él nos dice que con Cristo somos más que vencedores, entonces sí podemos hacerlo. Él nos dice que hay con Él hay gozo, hay fortaleza. Entonces sí podemos hacerlo. Él nos está dando el poder de dominio propio, solamente que tenemos que saber ejercerlo. Saber ejercerlo, tenemos que practicarlo. Hay beneficios que nosotros llegamos a obtener cuando nosotros ejercemos dominio propio. Una de ellas, te guardarás del mal. Y mira este versículo tan hermoso que habla en Proverbios 25-28, dice así: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. ¿Qué es una muralla? La muralla es un sinónimo de protección, es un sinónimo de seguridad, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hay una muralla, hay una situación allí, nadie puede accesar, nadie, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros aprendemos a ejercer el dominio propio, ningún dardo del enemigo nos va a permitir, porque estamos protegidos, tenemos una seguridad, ¿verdad? Tenemos una confianza, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poderlo ejercer y nada nos va a hacer flaquear. Entonces, cuando no lo ejercemos, somos una ciudad simplemente sin protección alguna. ¿Y qué pasa cuando hay una ciudad sin protección? Todo el mundo hace fiesta, todo el mundo entra y hace desastre, todo el mundo saquea, todo el mundo hace desastre, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Que muchas veces, si nosotros no sabemos ejercer este dominio propio en nuestras vidas, este poder que el Señor nos ha dado, entonces seremos esa ciudad sin muralla, esa ciudad en la que todo el mundo fácilmente nos va a poder dominar, en el que todo el mundo va a venir y hacer desastre con nosotros, o que le vamos a dar rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestras acciones, sin control, sin ningún poder de poderlo dominar, Otra parte es que podemos cumplir el plan de Dios. Dios no hace con nosotros nada si no tiene nada definido. Él todo lo estructura para nuestras vidas. Él tiene un plan específico para nuestras vidas. Él no lo hace así por improvisación. Él lo tiene ya determinado, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces te quiero hablar de dos ejemplos acá que me impresionan muchísimo en la palabra. Cuando cumplen el plan de vida, el propósito de Dios en su vida, al ejercer el dominio propio. Y en esa tenemos a José. José se vio tentado con la esposa con el esposo de Potifar, ¿verdad? Cuando ve que está totalmente desnuda, la seduce, provocándolo, tentándolo, solos en una habitación. ¿Y qué hace José? ¿Qué hizo José? Tuvo dominio propio, ¿verdad que sí? Pero tuvo dominio propio primeramente en sus pensamientos. Guardó sus pensamientos porque sobre todas las cosas tenía temor a Dios.
Sobre todas las cosas tenía temor a Dios. Y ese temor que tenía al Señor lo llevó a actuar correctamente. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió el propósito de Dios en la vida de José? Claro que sí se cumplió. ¿Y qué hizo? Marcó la historia. También vemos a David. David no se dejó llevar por el temor. En ese pueblo todo el mundo tenía temor porque tenían que enfrentarse a un gigante. Sin embargo, David no tuvo temor alguno a eso y actuó porque él sabía que no era él. Él iba con las fuerzas del Señor, iba en el nombre del Señor, y él tuvo dominio y lo supo controlar y lo supo ejecutar y pudo marcar la historia. Entonces, Dios tiene una historia escrita para cada uno de ustedes, para su familia, para sus hijos, para su casa, todo. No lo perdamos por no tener dominio propio. Y sabes qué, muchas veces llegamos a perder amistades por no tener dominio propio. Llegamos a perder grandes oportunidades de trabajo por no tener dominio propio. Llegamos a perder esposas, familias por no tener dominio propio. Llegamos a perder las finanzas de nuestra casa, los recursos que ingresan por no tener dominio propio, por tener tener rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestra carne, y despilfarrar y hacerlo como venga, sin un plan, sin un propósito. Entonces tenemos que ejercerlo, mis amados, para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Al ejercer también dominio propio nos da seguridad, nos da felicidad y nos da vida plena. El Señor no quiere que nosotros vivamos tristes, Él no quiere que nosotros vivamos amargados, entristecidos. Y sea la situación que sea, nosotros vamos a aprender a que nuestros sentimientos no sean vulnerables, no sean susceptibles, no sean expuestos como una ciudad sin muralla. Cuando ejercemos y logramos esta felicidad, mire, podrá pasar la crisis que sea, pero mi felicidad está en el Señor. Muchas veces hemos visto personas que aunque no tenga el carro perfecto, que aunque no tenga el aire, que aunque el caucho esté ahí a media, están totalmente felices porque su felicidad no depende de las circunstancias ni de la situación. Depende del Señor, del valor que Él tiene para el Señor. Amén. ¿Cómo podemos ejercer dominio propio? A ver, ¿cómo podemos ejercerlo? Primeramente tenemos que reconocer nuestras debilidades. Yo te invito a que hoy hagas un inventario de tus debilidades y empieces allí a notar todas esas debilidades. Necesitamos entrar a los brazos del Señor, reconocer nuestras debilidades y ponerla en las manos del Señor para que sea Él el que obre. Muchas veces todos se dan cuenta de las debilidades que nosotros tenemos. Nuestra familia, nuestras amistades, nuestros líderes, pastores, pero quizás soy yo la que no quiero reconocerlo, soy yo la que no me quiero dar cuenta, soy yo la que no quiero aceptarlo. Pero una vez que tú reconoces esas debilidades, vas a poder librarte de muchas cargas, de muchas presiones. Créeme que sí. Otra parte es fortalecer nuestro espíritu. La carne tiene hambre y el espíritu también. Tú decides a quién quieres alimentar. Nosotros necesitamos alimentar a nuestro espíritu para fortalecerlo. Necesitamos tener ese espíritu fuerte, fortalecido, y eso es a través de la palabra de Dios. Tenemos que tener hambre en venir a la casa, de escuchar, de conocer su palabra, de buscar tiempo a solas con Él, de leer diariamente, de buscar ansiosamente lo que Él anhela para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo la única forma de fortalecer nuestro espíritu? Es buscándolo constantemente. Otra cosa que te puede ayudar es cortar toda influencia incorrecta. Yo no sé qué cosa te puede quitar el primer lugar al Señor y te puede hacer flaquear en esta área. No sé si es un juego, no sé si es alguna área, tú sabes, tú más que todo sabes. Puede ser algún juego, puede ser alguna amistad, puede ser alguna situación que te hace fallar recurrentemente y te hace debilitarte.
Mire, si usted quiere ser exitoso en la vida, júntese con personas exitosas. Si usted quiere ser un hijo de Dios, anhele buscar más las cosas del Señor. Júntese con personas que hablen del Señor, que lo edifiquen su espíritu, que lo motive a ser mejor persona. Entonces, de lo que nosotros mayor tiempo le dedicamos, eso es lo que nosotros llegamos a hacer. Si queremos tener un espíritu fortalecido, tenemos que cortar todo este tipo de influencia que nos quita el tiempo, le quita el primer lugar al Señor y nos debilita y nos hace fallar constantemente. Otra cosa es rendir nuestra voluntad al Señor. Definitivamente tenemos que rendirnos ante sus pies. Tenemos que rendirnos. Que sea el Señor el que domine nuestras emociones, que sea el Señor el que domine nuestra lengua, que sea el Señor que domine nuestras acciones, que sea Él el que domine todo nuestro ser. Pero solamente nosotros le damos el permiso, solamente somos nosotros los que hacemos que eso sea posible. Como todo caballero, Él pide permiso para poder ingresar en esa área interna y nosotros somos los que le damos el permiso a Él. Para eso tenemos que rendirnos ante Él, pedirle a Él que sea Él el que nos ayude, que sea Él que nos dirija. Otra parte, la que te va a ayudar muchísimo es crear disciplina. Tienes que crear disciplina. ¿Algún deportista ha llegado a hacer lo que es de la noche a la mañana? ¿No? Ha tenido que ejercitar sus músculos, ¿verdad que sí? Ha tenido que dedicar tiempo, esfuerzo, dedicación y constante práctica. Nosotros tenemos que practicar constantemente eso. Una de las cosas que nos afecta mucho en mi persona cuando llegué a conocer del Señor fue mi lengua. A poder dominar mi lengua, a no decir palabras que no edificaban, a no tener que quejarme constantemente, a no tener que estar criticando constantemente. Una de las cosas que tenemos que aprender a dominar es nuestra lengua, porque hacemos muchísimo daño, pero tenemos que ejercitarlo. Cuando vengan ese tipo de acciones, ese tipo de pensamientos, muérdete la lengua. Sí, muérdete la lengua, porque vas a hacer mucho daño. Y muchas veces vas a perder bendiciones por el simple hecho de no dominar tu lengua. Y no solamente, como te dije al principio, no es solamente eso, son todas las áreas. Porque podemos dominar nuestra lengua, pero entonces le damos rienda suelta al pensamiento. Y entonces el pensamiento está allí maquinando y pensando y diciendo y haciendo y lo reflejan nuestras acciones, nuestros gestos. Y déjame decirte que ahí no hay dominio propio. El dominio propio tiene que ser integral, tiene que ser completo en todo, en nuestro pensamiento, en nuestra lengua, en nuestras acciones, en lo que sentimos, en lo que gastamos, y para eso tenemos que disciplinarlo, para eso tenemos que educar nuestro dominio propio, tenemos que ejercitarlo, practicarlo, hasta el punto de que pueda ser una ciudad con una muralla fuerte donde nada nos va a debilitar. Amén. Nuestras acciones tienen que ser alineadas a la voluntad de Dios. Nuestro hablar tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Todo nuestro ser tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que rendirnos, para eso tenemos que reconocer, humillarnos ante nuestras debilidades ante el Señor y decirle: ya no puedo más. Sé tú, Señor, controlando mi lengua. Sé tú, Señor, controlando mis emociones. Ayúdame porque yo sola no puedo. Ayúdame porque yo necesito de ti. ¿Cuánto necesitamos del Señor para que podamos ejercer el dominio propio? Todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. El Señor tiene destinado grandes cosas para ti, amada familia, pero muchas veces la perdemos por no ejercer dominio propio.
grandes bendiciones. Me he visto entristecida en ver personas que tienen un propósito hermoso en el Señor y lo pierden por no controlar su dominio, su carácter, su lengua, su hablar, sus emociones. Amada familia, Dios tiene preparado para ti grandes cosas, pero tienes que aprender a ejercer dominio propio. Si tú que vienes aquí por primera vez y vienes porque el Señor te ha traído con un propósito específico, quizás no lo sé, quizás has perdido muchísimas cosas. Has perdido familia, has perdido dinero, has perdido amistades, has perdido grandes oportunidades y te encuentras hoy y dices: ya no sé qué hacer, ya no le encuentro sentido a mi vida, ya no hallo qué más hacer. Pues déjame decirte que el Señor te está diciendo que lo primero que debes hacer es sujetar tu dominio propio a la voluntad de Dios. Es dominar tu dominio, tu ser. Él te está dando un poder sobrenatural. Él te da un poder sobrenatural que está en ti y en mí, amada familia.